Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren de maravilla. Hoy les traigo una aventura un poquito diferente, algo que me tiene francamente emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja. Como saben, me encanta sorprender a las personas que quiero, y esta vez, la sorpresa va dirigida a alguien muy especial para mí. Se trata de Demet, y como ya se estarán imaginando por el título, vamos a invadir su nuevo hogar con pizza. Sí, así como lo escuchan. Imaginen la escena, él en medio de cajas desempaquetando, quizás un poco abrumado, y de repente ¡zas!, aparece en su puerta el aroma inconfundible de una pizza recién salida del horno. Creo que va a ser un momento épico y, por supuesto, no podía dejar de compartirlo con todos ustedes. Si les gustan este tipo de sorpresas, las aventuras cotidianas y por supuesto las cosas ricas, entonces asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo, no se queden afuera de ninguna de nuestras travesuras. Así que, ¿cómo surgió esta idea? Pues la cosa es que Demet se ha mudado recientemente, un gran paso en su vida, y como sabemos, mudarse es un torbellino de emociones, de trabajo físico, de papeleo, de un montón de cosas que te dejan exhausto. Y en medio de todo ese caos, creo que no hay nada mejor que un pequeño gesto de cariño que le recuerde que no está solo en esta nueva etapa. Quería hacer algo que le sacara una sonrisa, que le diera un respiro, un momento de placer simple pero contundente. Y ahí es donde entra la pizza. No cualquier pizza, claro. He estado pensando mucho en qué tipo de pizza le gustaría más, en sus sabores favoritos, en si prefiere algo clásico o se anima a probar algo nuevo. Porque, seamos honestos, la pizza es casi una ciencia, ¿verdad? Hay tantas variables, la masa, la salsa, el queso, los ingredientes, es todo un mundo. He estado preguntando por ahí, haciendo un poquito de espionaje culinario, para asegurarme de que la pizza sea perfecta. Y ya tengo en mente a un lugar que sé que le encantará. El plan, como podrán imaginar, es bastante sencillo, pero la ejecución requiere un poco de estrategia. No se trata solo de llegar y tocar el timbre. Quiero que sea una verdadera sorpresa. Así que estoy pensando en coordinar la llegada de la pizza justo en un momento clave. Quizás cuando esté en medio de desempacar la cocina, o cuando piense que ya no puede más con el cansancio. El factor sorpresa es crucial. Y para eso vamos a necesitar un poquito de ayuda. No voy a ir solo, por supuesto. Necesito cómplices. ¿Y quién mejor que ustedes, mis queridos espectadores, para ser parte de esta operación encubierta? Imaginen que cada uno de ustedes es un pequeño agente secreto, ayudándome a planear y ejecutar esta maravillosa sorpresa. Ahora hablemos de los detalles logísticos. Primero, la pizza. Ya tengo una idea del tipo de pizzería que voy a elegir. Estoy buscando ese lugar que tenga una masa crujiente por fuera y suave por dentro, una salsa de tomate casera con ese toque justo de acidez y dulzura, y un queso que se derrita de forma celestial. ¿Y los ingredientes? Los ingredientes. Pensando en los favoritos de Demet, creo que una combinación de pepperoni y champiñones sería un acierto seguro. O quizás, para darle un toque más sofisticado, una pizza con prosciutto y rúcula. Aún estoy debatiendo, pero lo importante es que sea algo que lo haga sentir especial, un pedacito de felicidad en medio de la mudanza. Segundo, el momento. Como les decía, el timing es todo. No quiero interrumpirlo si está ocupado con algo importante, pero tampoco quiero que llegue cuando ya haya pedido algo él mismo. Estoy pensando en llamarlo un poco antes, fingir que estoy ocupado y luego, sorpresa, aparecer en su puerta. La clave es que no sospeche nada. Tendré que actuar con naturalidad, quizás con un pretexto un poco tonto, pero que funcione. Tal vez le diga que pasé por la zona y que se me antojó una pizza y pensé en él. O algo por el estilo. El arte del engaño, pero por una buena causa. Y aquí viene la parte emocionante para ustedes, mis espectadores. Quiero que esto sea interactivo. Ustedes pueden ayudarme a decidir la pizza. En los comentarios de este vídeo quiero que me dejen sus sugerencias. ¿Qué tipo de pizza creen que le gustaría más a Demet? ¿Alguna combinación de ingredientes que les parezca infalible? Tiren ideas. Sus comentarios me ayudarán a tomar la decisión final y a hacer de esta pizza algo verdaderamente memorable. Vamos a hacer esto juntos. Además de la pizza,
estoy pensando en agregarle un pequeño toque extra. Quizás unas bebidas frías para acompañar, o algún postre pequeño para redondear la sorpresa. Algo que complemente la experiencia y haga que la cena improvisada en su nueva casa sea perfecta. Pero eso lo estoy dejando para el final, como un pequeño secreto. Lo principal es la pizza, el gesto, la intención. Sé que a veces nos olvidamos de hack. Estas cosas pequeñas pero significativas por las personas que queremos. Estamos tan inmersos en nuestra rutina, en nuestras propias vidas, que a veces perdemos la perspectiva. Y es en estos momentos, cuando alguien está pasando por un cambio importante como una mudanza, que un gesto así puede marcar una gran diferencia. Es un recordatorio de que hay personas que se preocupan por ti, que están ahí para apoyarte incluso con una simple pizza. La preparación para este vídeo también ha sido parte de la diversión. He estado filmando fragmentos de la planificación, las llamadas telefónicas discretas, las idas a la pizzería para hacer la orden, todo en secreto por supuesto. Y luego, el momento de la entrega. Estoy deseando capturar la expresión en su rostro cuando abra la puerta y se dé cuenta de lo que está pasando. Creo que va a ser un momento de pura alegría y sorpresa. Y para ustedes, mis amigos, que me ven desde sus pantallas, quiero que sientan esa misma emoción. Quiero que se contagien de esta energía positiva, de este espíritu de amistad y de cariño. Porque al final del día, eso es lo que más importa en la vida, las relaciones que construimos, los momentos que compartimos, y la alegría que podemos brindar a los demás. Estoy seguro de que Demet va a apreciar muchísimo este detalle. No se trata solo de la comida, sino del pensamiento detrás de ella. Es un acto de amor y amistad, envuelto en el delicioso aroma de una pizza recién hecha. Y esa es, creo yo, una de las mejores combinaciones posibles. Ahora me gustaría hablarles un poco más sobre la importancia de estos gestos. Vivimos en un mundo que a veces puede parecer un poco frío o impersonal. Las redes sociales nos conectan, pero también pueden crear una distancia. Por eso creo que es fundamental cultivar estas interacciones cara a cara, estos momentos de conexión real, aunque sea a través de una sorpresa culinaria. Una pizza puede parecer algo trivial, pero cuando viene acompañada de una buena intención, de un pensamiento sincero, se convierte en un regalo invaluable. Piensen en cuántas veces ustedes mismos han recibido un detalle así. ¿Cómo los hizo sentir? Probablemente apreciados, queridos, entendidos. Esa es la magia de estos gestos. Son pequeños recordatorios de que la humanidad y la amabilidad siguen vivas, y que el cariño se puede manifestar de las formas más simples y deliciosas. Para mí, Demet es un amigo que siempre ha estado ahí, en los buenos y en los malos momentos. Y cuando vi la oportunidad de hacer algo especial por él en esta nueva etapa, no lo dudé ni un segundo. La mudanza es un capítulo nuevo y quería que comenzara con una nota dulce, sabrosa y llena de buena energía. Así que mientras preparo la cámara para grabar el momento de la entrega, quiero invitarlos a reflexionar sobre sus propias amistades, sobre esas personas que también merecen una sorpresa así. Tal vez este vídeo les sirva de inspiración para organizar su propia operación sorpresa. Y si lo hacen, no duden en compartirlo conmigo en los comentarios o etiquetarme en sus redes sociales. Me encantaría ver cómo replican esta idea y cómo alegran el día a sus seres queridos. La belleza de esto es que no requiere de grandes gastos ni de planes complicados. Un simple detalle pensado con cariño puede tener un impacto enorme. Es un mensaje claro: estoy pensando en ti, me importa lo que te pasa, quiero que seas feliz. Y esas palabras, pronunciadas o demostradas de esta manera, son las que realmente construyen relaciones sólidas y duraderas. Estoy un poco nervioso, la verdad. No por el resultado, sino por la expectativa. Quiero que Demet disfrute al máximo de esta sorpresa. Quiero que se olvide por un momento de las cajas, de los tornillos, de todo el estrés de la mudanza, y que se concentre en disfrutar de este momento, en saborear cada bocado de esta pizza que hemos elegido con tanto mimo. Y ustedes, mis fieles seguidores, son una parte esencial de todo esto. Sin su apoyo, sin su compañía en este canal, estas aventuras no tendrían el mismo sentido. Ustedes son mi comunidad, mi familia virtual, y me encanta compartir estas experiencias con ustedes. Su energía, sus comentarios, su entusiasmo, todo eso me impulsa a seguir creando contenido y a seguir buscando nuevas formas de conectar con ustedes. En resumen, la misión es clara:
sorprender a Demet en su nueva casa con una pizza espectacular. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con la complicidad de ustedes, y con la esperanza de generar un momento de alegría genuina. Espero que disfruten tanto viendo el vídeo como yo disfruté planeándolo y ejecutándolo. Ya para ir terminando, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Significan mucho para mí. Si les gustó la idea, si les sacó una sonrisa, si sienten la emoción de esta sorpresa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció la idea, si tienen alguna otra sugerencia de sorpresa o si simplemente quieren saludar. Los leo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la vida está hecha de momentos, y algunos de los mejores se disfrutan con una buena pizza y buena compañía. Hasta la próxima.